Bueno, y sin más, vamos un poquito con el siguiente ponente, ¿vale? En este caso, Gary Fullaonda, ¿vale? Pues bueno, creo que no haría falta ni siquiera presentarle. Gary es uno de los responsables de la aplicación Kimet Sports, ¿vale? Una de las aplicaciones más conocidas en el mundo del fútbol a la hora de gestionar clubes, a la hora de llevar todas esas parcelas como es el área de metodológica, creación de tareas, etcétera, etcétera. Luego nos irá explicando un poquito él. ¿Vale? Gary en la actualidad trabaja tanto con la Escuela de Entrenadores como con la Real Federación Española de Fútbol y también ha participado, bueno, también estuvo trabajando en la dirección formativa del Athletic Club de Bilbao y en su área metodológica. Así que sin más, os dejamos con él. Yo creo que es una de las personas que tenemos que tener muy en cuenta porque yo he tenido el placer, que ya conozco a Gary desde hace una serie de años, de escucharle y cada vez que le escucho me crea incertidumbres. Y eso al final, cuando uno busca un proceso formativo de este tipo, es lo que le interesa, que el ponente le genere incertidumbre, le genere preguntas, cuestione su trabajo del día a día y a partir de ahí poder mejorar. Así que sin más, Gary, todo tuyo. Bienvenido. Vale, pues nada, en primer lugar, agradeceros a vosotros la invitación, ¿vale? Un placer. Felicitar a Samu por la ponencia. Le he escuchado más que le he visto, me ha tocado bañeras, cenas con las niñas y bueno, me ha tocado compartir un poquito esto. Y felicitarle sobre todo por una cosa, ¿no? Yo creo que una de las mayores virtudes que tenemos que tener es la capacidad de compartir lo que realmente hacemos, ¿no? Y como digo yo, a calzón quitado, ¿no? Vamos y enseño lo que realmente hago, cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Y eso creo que es una virtud. Cuando alguien enseña realmente lo que hace es porque tiene confianza plena en lo que hace y porque tiene seguridad en lo que hace. Creo que cada vez somos más los que compartimos lo que hacemos, pero todavía queda mucho por compartir y bueno, por eso cuando veo, a mí por lo menos cuando veo una charla en la cual alguien comparte las tripas de lo que realmente hace o ha hecho, pues hombre, yo creo que es digno de admirar y de agradecer porque al final es la única forma que tenemos de mejorar. Cuando vemos los demás qué es lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Muchas veces vamos a ver entrenamientos y yo siempre digo a los alumnos y siempre digo en todas las charlas que doy por el mundo que lo importante no es ver lo que hacen otros, es saber por qué lo hacen. Y cuando sabemos por qué lo hacen, podemos interpretar si realmente eso lo podemos aplicar a un contexto o a otro nuestro, ¿no? Y por eso, pues bueno, me quito la chapela, como decimos aquí en el País Vasco, porque, bueno, creo que al final es digno de alguien que enseñe las tripas como las ha enseñado él, ¿no? Más en un club como el Sporting, que nosotros, bueno, en su escuela de mareo, pues llevamos ya 4 años trabajando con ellos y, bueno, pues para nosotros es un placer, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a contar lo que vamos a ver hoy o la idea que tengo hoy, ¿vale? No tengo idea de profundizar un montón en muchas cosas porque es complejo en el tiempo que tenemos, pero sí me gustaría abrir un poquito los ojos a una forma de entender esto del entrenamiento en fútbol, ¿no? Hoy hemos visto con Samu cómo plantea él la dinámica semanal, le preguntábamos si la estructura de los microciclos es siempre semejante, ¿no? Contextos más de contextos de planificaciones más en un contexto de unas metodologías concretas de trabajo, de otras. Yo al final a lo que voy es, hoy la idea mía es ver dos cosas. Por un lado, modelo de formación y por otro lado, modelo de juego. Modelo de formación para mí es cómo enseñamos a los niños y a las niñas a jugar al fútbol. Y modelo de juego es cómo queremos que juegue nuestro equipo. Yo soy de los que pienso que hasta una edad tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a jugar al fútbol. Tenemos que darles herramientas para que tengan capacidad de poder desenvolverse en el juego, ante cualquier tipo de modelo de juego. Y a partir de una edad, para mí los 16 años, en 16 años, lo importante es, partiendo de las cualidades o características de nuestros jugadores y jugadoras, saber cuáles pueden ser los mejores modelos de juego para que ese equipo rinda en la competición y gane el mayor número de puntos posibles en la competición. La planificación es totalmente diferente. La planificación que Samu nos ha enseñado va más orientado a un contexto más de rendimiento o de competición. Es decir, cómo planifico yo en base a el ámbito condicional, lo que tengo que entrenar cada uno de los días, pero pensando en la competición. Y yo lo que os quiero poner hoy es en la disyuntiva entre cómo planifico para formar
jugadores o jugadoras y cómo planifico para rendir o volar en la competición. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo evidentemente todo esto que os voy a explicar ya me lo sé, ¿vale? Entonces, en vuestras manos también está, mediante vuestras preguntas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que podamos atender o que pueda en la medida de lo posible, pues aclarar todas esas dudas que podéis tener en base a lo que bueno, pues os voy a ir enseñando, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y de esa manera ya podremos ver directamente pues la presentación de hoy, ¿vale? Bueno, yo, Dani, os voy preguntando, ¿vale? Y entiendo que veis mi pantalla ya, ¿no? Correcto, sí, la estamos viendo. Vale, perfecto, Iván, muchas gracias. Adelante, Dani. Bueno, pues Gracias. entonces lo que os planteaba, ¿no? Modelo de juego versus modelo de formación, ¿vale? Y lo que os digo, yo todo lo que os voy a enseñar va en base a mi experiencia. Yo no sé ni más ni menos que nadie. Lo que sí he tenido siempre la inquietud de qué tenía que hacer con mis niños. Veréis, yo ahora tengo ya 47 años, empecé a entrenar cuando tenía 14, hace ya 33 años, cuando aquello tenía pelo, tenía mucha ilusión, pero no tenía ni puñetera idea de lo que tenía que hacer. Pero cuando digo ni puñetera idea, es ni puñetera idea. Entonces tuve la gran fortuna de que entrené a niños de 6, 7 años. Y tuve la gran fortuna de que estuve con ellos durante 7 años. Es decir, desde que les cogí en primero o segundo de EGB hasta que acabaron en octavo de EGB, estuve con ellos durante 7 años entrenándoles. ¿Qué pega tuvieron ellos? Pues que no tenía ni puñetera idea de qué tenía que hacer. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacía? Pues como mi padre había sido mi entrenador y es la persona que más me ha enseñado en el fútbol en mi vida, él me decía, Charlie, ojo, que estos son jóvenes, estos son pequeños. Así que menos tiempo y más suave. Yo quería decir menos volumen y menos intensidad. Pero yo, ¿qué es lo que hacía? Lo mismo que a mí mi entrenador, Gorka Alquiza, me hacía en el Romo. Yo en el Romo jugaba en infantiles y yo todo lo que mi entrenador me hacía a mí, pues yo lo aplicaba con aquellos niños. Hostia, pero yo veía que aquello chirriaba. Entonces me he dedicado toda la vida a comprar libros, buscar información. En aquella era que no había internet, que todo era buscar pues, la biblioteca, ir al Corte Inglés a comprar libros, empezar a comprar en algunas editoriales que sacaban cosas de fútbol y en base a eso pues intentar responder a mis preguntas. Mi pregunta era muy clara, ¿qué tengo que hacer yo cada uno de mis días con mis niños y por qué? Y lo que me di cuenta es que no había metodologías en el fútbol y en el deporte. Porque yo siempre digo lo mismo, todos hemos hecho funciones de segundo grado. ¿Se puede hacer funciones de segundo grado sin saber multiplicar, sin saber sumar, sin saber dividir? Y para hacer funciones de segundo grado, ¿qué nos enseñan? ¿Primero a multiplicar o primero a sumar? Pues primero a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir. Es decir, hay un proceso. Pues yo es lo que creo que en el fútbol también tiene que haber un proceso y es lo que os voy a enseñar. Como yo, en base a la experiencia ya de muchos años, he creado un método de entrenamiento para cualquier categoría y nivel, tanto para niños como para niñas, y cómo eso me ha dado la oportunidad, de a nivel metodológico, pues a día de hoy, pues viajar por el mundo y implantar proyectos de formación por el mundo. ¿De acuerdo? Y todo eso va en base a la experiencia que he tenido. ¿Vale? Pues yo he estado 11 años de entrenador de fútbol base en las diferentes categorías. He sido 7 años segundo entrenador preparador físico en segunda B tercera. Luego tiene la oportunidad de estar 6 años en Athletic Club Bilbao de director de metodología y responsable de formación. Y luego, pues los últimos 11 años, pues ya soy asesor de la Liga, de la Federación, de AFE, Youth Club Soccer, viajo por el mundo y monté mi propio proyecto, que es el proyecto de aquí. ¿Vale? A día de hoy también, pues muy estrechamente con Osasuna, colaboramos también con el Sporting, etcétera, etcétera. Bueno, pues empiezo con la charla. Y lo primero que hago es esto. Yo como buen vasco, los vascos somos cocinillas, somos de cocinar. ¿Y quién de los que estamos ahí en diferentes países? Veo que tenemos ahí gente pues, de diferentes países, Sudamérica, últimamente hemos estado mucho en Colombia, en Argentina, en Uruguay. En todos los lados cocinamos. ¿Y quién no ha hecho una tortilla de patata en su vida? Y mi pregunta es, si tenemos que hacer una tortilla de patata, ¿qué es lo primero que haríais? Seguramente iríais al supermercado a comprar los ingredientes. Y si hacemos ahora una pelotilla rápida, hacemos una encuesta y pregunto qué ingredientes habría que comprar, o si os pregunto cuántos, seguro que me decís que patata, que huevos, que aceite para freír la patata, seguro que me decís sal, luego igual algunos me decís que cebolla, otros que pimiento. Y luego con esos ingredientes los ponemos en la mesa, los preparamos, pelamos las patatas, primero freímos las patatas, luego batimos los huevos, luego lo juntamos. Y según para quién sea la tortilla, pues la vamos a hacer más jugosa, menos jugosa, más seca, es decir, con más fuego, con menos fuego, más tiempo, menos tiempo. Es un misterio cuando hay que dar la vuelta porque se va todo a tomar por culo. Es decir, hay un proceso. ¿Vale? Y mi pregunta es, ¿y el proceso para entrenar fútbol?
Y cuando vamos a la academia de inglés, ahora que para ir fuera al extranjero tenemos que aprender inglés, etcétera, etcétera, el primer día que nos hacen, hostia, un examen. Pagamos la matrícula y nos hacen un examen. Pues manda narices, ¿no? Sin enseñarme nada, me hacen un examen. Pues vaya chorrada. Hostia, chorrada o no. ¿Por qué? Hostia, porque según ese examen, ¿qué es lo que hacen? Hostia, pues saben nuestro nivel de partida. ¿Y qué nos hacen? Pues nos ponen en un curso o en otro. Nos dan unos libros u otro. Es decir, hay un proceso. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y en el fútbol? Si en todos los contextos de la vida planificamos, ¿cómo planificamos en el fútbol? Porque Samu nos ha enseñado cómo planifica él. Un equipo de etapa de prerrendimiento, de un club de élite, en etapas de la último eslabón de la formación, y claro que planificamos. ¿Por qué? Porque hay un contexto de orientación al rendimiento y porque es una categoría senior. Y mi pregunta es, ¿y cómo planificamos con los más críos? ¿Cuántos utilizamos el método más extendido para mí en el mundo, el SLM, el sobre la marcha? ¿Cuánto realmente planificamos con sobre la marcha y cuántos planificamos con un contexto? Pues esto es lo que yo creo que tenemos que aplicar en el mundo del fútbol. Porque mi pregunta es ¿cuántos contenidos, cuántas cosas hay que entrenar para formar a un jugador? ¿Cuántas cosas hay que entrenar para que mi equipo juegue al fútbol como yo quiero? ¿Cuál es mi modelo de juego? Si yo os doy un folio y os digo que tenéis 5 minutos para escribir en un folio cómo os gustaría que vuestro equipo juegue al fútbol, a que seguro que me escribís en 5 minutos a toda hostia y encima me pedís más folios. Vale, si ahora os digo que deis la vuelta al folio y que me apuntéis cuántas cosas hay que entrenar para que vuestro equipo juegue al fútbol de la manera que me habéis descrito en la otra parte del folio. Hostia, ahí ya nos ponemos a pensar. Ya no empezamos a escribir, ya empezamos a pensar. ¿Y por qué empezamos a pensar? Porque posiblemente no lo tengamos tan claro. Veréis, para mí en el fútbol hay que trabajar para formar jugadores, hay que entrenar 104 cosas. Ni una más ni una menos, 104 para formar jugadores y jugadoras. Y para desarrollar un modelo de juego en función del modelo de juego, entre 24 y 38. ¿Es lo mejor? No sé, es mi forma. Y eso es lo que os quiero enseñar ahora. ¿Por qué? Porque entiendo que hay que saber qué tengo que entrenar, cuánto cada edad y cada nivel, cuál va primero, cuál va después, cómo se enseñan los ejercicios, si los ejercicios van uno detrás de otro o no, y si realmente tenemos un método, si todos los técnicos del club tienen la misma metodología, si alguna vez hemos creado un método. Y todas estas preguntas evidentemente tienen respuesta. Posiblemente no siempre nos hayamos hecho estas preguntas, pero creo que son cosas que hoy a mí por lo menos me gustaría que nos preguntemos. Y yo lo que voy a hacer es intentar daros respuesta a estas preguntas. Primero, ¿qué entendemos por formar? Para mí formar es enseñar. Y creo que los entrenadores y entrenadoras toda la vida estamos enseñando. Para mí, hasta los 14, 15 años tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a cómo jugar al fútbol. Tenemos que darles herramientas para que sepan jugar al fútbol. A partir de los 15, 16 años tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas o a nuestros jugadores o jugadoras cómo queremos que jueguen al fútbol en nuestro equipo. Pero es que un entrenador de etapas de rendimiento tiene que decirle al equipo cómo se juega al fútbol con él. Y para eso hay que explicarlo. Y queremos jugar al fútbol así, para eso vamos a entrenar esto, lo veremos después. ¿Qué entendemos por modelo formativo integral? Modelo formativo integral es que tenemos que entrenar o tenemos que formar en todos los ámbitos, no solamente en el condicional, el preparador físico y en el táctico, técnico-táctico, el entrenador, no, en todos los ámbitos y en todos los contenidos transversales, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por proceso evolutivo? Los niños y las niñas, nos guste o no, van creciendo y en cada momento atienden a cosas diferentes. ¿Habréis visto algún partido de crías de 5 o 6 años? A mí me ha tocado recorrer muchos países del mundo y se juega al fútbol muy parecido en ese tipo de etapas. ¿Qué es lo que cambia? La cultura, la forma de entender el juego. Pero los críos de 5 o 6 años cuando juegan al fútbol, ¿qué es lo que hacen la gran mayoría? Pues todos así, como moscas a la mierda, detrás del balón. Y está el entrenador ahí, ocupar el espacio, ocupación racional, periférica. Dicen los niños, ¿qué espacio? ¿Qué periférica? ¿Qué cojones dice el calvo? No entienden lo que es el espacio. Por mucho que tú quieras y has sacado el nivel 3, la UEFA Pro, como le queramos llamar, si los niños no te van a entender. Sin embargo, tú si juegas un 4x4 con 4 comodines y pones a los 4 comodines por fuera, como dentro no tenemos ninguna línea de pase abierta, ¿qué es lo que hacen los niños sin querer? Jugar fuera. Y cuando juegan fuera, ¿qué están haciendo con el campo? Abrirlo. Y si luego les enseñamos a ocupar las esquinas porque los jugadores de fuera están en el centro, ¿qué es lo que hacen? Hacer grande el campo. Y sin querer, estamos trabajando la ocupación periférica y la ocupación racional del espacio de juego.
para que cuando luego tengan ya 10, 11, 12 años y sepan lo que es el espacio, como ya tenemos interiorizado esas conductas, entienden perfectamente eso. Que si no lo hemos trabajado previamente, pues tenemos que enseñárselo. ¿Qué entendemos por secuenciar? Secuenciar es repartir las cosas en el tiempo. Pero, hostia, para repartir las cosas en el tiempo hay que saber qué es lo que hay que repartir. Es la estructura. El qué entendemos por estructura, cuántas cosas hay que entrenar en el fútbol. Os lo he dicho antes, para mí 104. Y para desarrollar un modelo de juego, en función del modelo de juego, entre 24 y 38. Y las últimas preguntas. ¿Qué entendemos por modelo de juego? Antes no hablábamos de modelos de juego, antes hablábamos de sistemas de juego y punto pelota. Cuando los campos eran de arena y de barro, no había modelos de juego, había sistemas de juego. Ahora no, ahora somos más modernos. Hablamos del modelo de juego. Y yo me pregunto, ¿y qué es el modelo de juego? Yo cuando a los alumnos de táctica de los diferentes niveles les pregunto qué es el modelo de juego, todos tenemos más o menos una idea general de qué es el modelo de juego, la forma de jugar, la idea que tenemos, la conducta, los sistemas, las evoluciones, los fundamentos, los principios, la estrategia, las transiciones, las fases. Pero hostia, es como muy genérico. Veréis, para mí, os lo explicaré también después, pero para mí el modelo de juego son tres cosas. Una, el estilo de juego. El estilo es esa conducta que nuestro equipo tiene que repetir con mayor asiduidad, tanto en la fase de ataque como en la defensa. Es decir, ¿a qué jugamos? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Cuál es nuestro estilo? Nuestras conductas generales. Dos, el sistema de juego. El sistema de juego es el punto de partida en el cual ponemos las fichas en el campo, es decir, los jugadores y las jugadoras en el campo, como punto más equilibrado para poder desarrollar esos movimientos de ataque y de defensa y estar perfectamente equilibrados en las fases de transición ataque-defensa y defensa-ataque. Pero tercero, ¿dónde está la madre del cordero? La madre del cordero está en los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Los movimientos que nuestros diferentes jugadores y jugadoras tienen que hacer en las diferentes fases ataque-defensa, transición defensa-ataque, transición ataque-defensa, en los diferentes momentos, inicio del ataque, desarrollo del ataque, finalización del ataque, y en las diferentes zonas del campo, zonas defensivas, creación, finalización, ejes laterales derecho, lateral izquierdo, central. Para mí el campo se reparte en 9 zonas. No es lo mismo el inicio del ataque en zona 4 que en zona 9. No es lo mismo el inicio de la defensa en zona 8 que en zona 2. Y esas son las cosas que tenemos que fundamentar. Para jugar al fútbol con un estilo, partiendo de un sistema, tenemos que enseñar a nuestros jugadores y jugadoras qué es lo que tenemos que hacer en esas diferentes fases y momentos en las diferentes zonas del campo. Y esa es la clave. Por eso un 4-4-2 en rombo en el medio campo no es lo mismo con un equipo que con otro. ¿Por qué? Porque lo que varían son los estilos y los fundamentos. Y ahí está la madre del cordero. Lo veremos después. ¿Qué entendemos por estructura? ¿El qué? Lo hemos dicho antes. ¿Qué entendemos por concepto contextualizado versus integrado? El trabajo integrado para mí es todo aquello que tiene que ver con el aspecto técnico-táctico y condicional. Cuando integramos todos los aspectos técnicos, tácticos, condicionales y el contexto contextualizado es cuando todo eso además va orientado a un modelo de juego. Lo contextualizamos en base al modelo de juego, a cómo queremos jugar. ¿Planificamos en base al individuo o planificamos en base al equipo? Veréis, yo ahora mismo soy asesor de ligas, de federaciones, de clubes de élite, pero también de clubes humildes y amateurs. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la gran mayoría planificamos el contexto colectivo, el equipo. Pero es que nuestros 4 delanteros del equipo son diferentes y tienen necesidades diferentes. A mí que el juvenil del Atleti gane la liga o que sea campeón de Copa no me aporta nada. A mí lo que me aporta es que los jugadores estén preparados para debutar en el primer equipo. Eso es lo que me aporta. Y cada uno de mis delanteros son diferentes. Tengo que trabajar cosas diferentes. Por lo tanto, el porcentaje de trabajo individualizado es muy importante. ¿Planificamos en base al medio y largo plazo? Como dice el Cholo, vamos partido a partido. Pues eso posiblemente en un contexto de rendimiento, en un contexto senior, juvenil, senior, pues evidentemente es determinante y lo veremos después. Pero en un contexto formativo para mí no. Lo importante en el contexto formativo es el proceso, no el fin de semana. Y el ejemplo está muy claro. Aquí en Vizcaya jugamos 3 tiempos. Benjamines, alevines, jugamos 3 tiempos. Y por normativa reglamentaria, si unos niños juegan la primera parte, la segunda parte juegan otros. Salvo que no tengas suficientes como para que jueguen diferentes niños y puedan repetir algunos. ¿Y sabéis lo que ocurre muchas veces? Que la primera parte vas ganando 4-0 y la segunda parte te empatan a 4. Y dices, ¿cómo hostias puede ser que con el mismo entrenador, con los mismos entrenamientos, contra el equipo contrario, vayamos ganando 4-0 la primera parte y nos empaten a 4? Si he hecho los mismos ejercicios, si soy el mismo entrenador, si hemos entrenado con la misma metodología. ¿Es lo que ha cambiado? Los jugadores. El nivel de tus jugadores y los del contrario. Por lo tanto, nosotros,
por mucho que entrenemos, no siempre podemos conseguir que cambie el resultado en la competición, porque eso depende del nivel de cada uno de los equipos y de los niños que los componen y niñas. Lo que sí podemos hacer cambiar, ¿sabéis lo que es? Es la mejora en el nivel formativo de nuestros niños de ese equipo. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar. Por eso el trabajo de formativo en el medio y largo plazo es importante. Más cosas. Realmente sabemos qué y cómo planificar. Sabemos planificar la táctica, la preparación física, el entrenamiento integrado. ¿Hace falta un método para todo esto? Pues yo creo que sí. Y yo os voy a enseñar simplemente cómo lo hago. ¿Cómo genero contextos de planificación para crear un modelo de formación? Es decir, ¿cómo creo mi propio modelo de formación para entrenar y formar niños y niñas? ¿Y cómo creo mi propio modelo de juego y cómo lo planifico para hacer que mis equipos vuelen y rindan en la competición en etapas de rendimiento, en etapas senior o juveniles? Primero, desarrollo del modelo de juego y análisis táctico. Veréis, yo aquí os planteo 9 diferentes pasos. Primero, en un modelo de formación, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Pues el perfil de jugador que buscamos. Este es un documento que me sirve tanto para saber qué cualidades tengo que trabajar o tengo que entrenar en mis jugadores y jugadoras, de la misma manera que me sirve para poder también captar jugadores y jugadoras. Por lo tanto, es un documento que el departamento de captación con el departamento de metodología pues tienen que tener súper trillado. ¿Por qué? Porque aquellos jugadores que estamos intentando captar tendrán que tener las cualidades de aquello que queremos luego desarrollar o formar, con unas cualidades técnicas, tácticas, condicionales y psicológicas. Y asimismo, en función de las diferentes posiciones en el campo, tendremos un perfil idóneo y un perfil complementario. Ese perfil de central idóneo, alto, fuerte, que va en una corte, y luego ese perfil complementario de ese central que es más bajito, pero que mete bien el culo, que se anticipa bien, que organiza bien la defensa, que es agresivo, que es tácticamente inteligente y que no mide 1,95, pero mide 1,72, pero se adapta perfectamente y puede jugar de central o puede jugar de medio centro. Pero ¿qué es lo que tengo que saber? O sea, cuáles son las cualidades que tengo que trabajar en cada uno de ellos. Y en base a eso, pues desarrollaré mi modelo de formación. Después, ¿qué tengo que plantearme? ¿Qué hay que entrenar en el fútbol? Y estas son las 104 cosas que os he comentado antes, a nivel condicional, a nivel técnico y a nivel táctico. Si os fijáis, son 115 filas menos una serie de títulos y una serie de espacios en blanco, son 104 contenidos. ¿Pero qué hay que trabajar? ¿Las 104 cosas todas las semanas, todos los días, todos los meses, todos los años? Pues evidentemente no. ¿Qué hay que hacer? Secuenciarlo. Pero secuenciarlo ¿dónde? Estamos hablando del modelo formativo, no del modelo de juego. Por lo tanto, hay que secuenciarlo en todo el proceso formativo. Es decir, en todo el proceso evolutivo de los niños y de las niñas, desde que son benjamines, prebenjamines, hasta la etapa senior. ¿Y para qué me sirve esta tabla? Me sirve para saber del tiempo que tengo para dedicar, y ahora os enseñaré un ejemplo, pues qué porcentaje le dedico a cada una de las cosas. Una pregunta muy fácil para saber si un entrenador planifica o no planifica es preguntarle ahora, a la altura de junio donde estamos, decirle cuántas sesiones de entrenamiento has hecho este año. Pues muchas y cuántas. Si no sabes, macho, poco planificas. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando tú coges estructuras, como vais a ver ahora, y sabes que tienes un tiempo para entrenar, pues el poder saber a qué le vas a dedicar el tiempo, en qué vas a dedicar ese tiempo, pues te ayuda a qué, a organizarte. De esta manera, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice, pues bueno, qué porcentaje le dedicamos a cada una de las áreas, contenidos, conceptos, cualidades, etcétera, etcétera, como queréis llamarle cada uno. ¿Es importante estar físicamente bien un niño benjamín? Pues no, pero un equipo senior, los jugadores de SAMU en el Sporting, pues claro que es importante que estén físicamente como motos. Pero es que fijaros, de este 15%, ¿cuáles son las cualidades determinantes en el fútbol? Y lo diría Eduardo Domínguez, por ejemplo, diría, pues diría la fuerza elástico-explosiva. ¿Vale? Pues fijaros, ¿cuánto trabajamos la fuerza elástico-explosiva con los niños benjamines? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué, Gary? Hostia, pues es lo más importante ya, pues porque su organismo todavía no está preparado. ¿Qué trabajamos? Joder, la motricidad, 90%. ¿A qué nos sirve esta tabla? Para saber lo que tenemos que entrenar en el fútbol, aquí en la izquierda, en cada una de las etapas, cuánto trabajamos y cuánto no. Es decir, es la forma de cómo vamos repartiendo el pastel, porque no es lo mismo entrenar 2 días a la semana que 3, que 4. No es lo mismo entrenar 40 semanas que 38, que 46. Hay que saber cómo voy a invertir ese tiempo. Y a partir de ahí, eso evidentemente con nivel lúdico, con nivel competitivo y con nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trabajo que Samu hace en el Sporting que lo que puede hacer cualquier compañero de la escuela de mareo.
O que lo que puede hacer cualquiera de vuestros hijos en cualquier colegio, pues de Asturias. No es lo mismo. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahí? Pues a partir de ahí me tengo que plantear a cómo construyo mi primer elemento de planificación, que es el macrociclo. ¿Cómo planificamos el año? Y esto para mí es muy importante, porque yo soy de los que pienso que lo primero, antes de empezar a planificar, es analizar el bosque. Yo he cogido vacaciones para irme a Asturias. El año pasado estuve por la zona de los Picos, la gozamos con la familia y ahora queremos repetir, ¿vale? Y ahora quiero ir a la zona de Covadonga, Patatín y Patatán, ¿vale? Entonces yo cojo la casa de agroturismo y digo, bueno, pues esto tiene pinta que está cerca de los lagos, de puta madre, cogemos esta casa, que está cerquita. Me cago en la leche. La he cagado. ¿Y por qué la he cagado? Porque he visto que en el mapa está cerquita, pero ¿sabéis lo que no me he dado cuenta? Que no hay carretera. Me tengo que volver hasta Cangas de Onís y luego el bus 45 minutos en coche. Bueno, pues habrá que hacer la pata. ¿Por qué? Porque no me he dado cuenta que estamos en plena montaña. Esto es lo mismo. Yo para llegar a un sitio tengo que saber analizar el camino, saber analizar el contexto, y esto es lo mismo. Yo tengo que analizar el tiempo que tengo, el año que tengo, la temporada que tengo. Y tengo que saber todas esas semanas cómo las voy a organizar. Y en el bosque, si tengo que ir a por una manzana, tendré que ver el bosque, ver dónde está el manzano, analizar con quién voy y qué será mejor. Ir andando, tardando más, ir por el camino recto, por el largo, o cogernos un coche o unas bicicletas. Pues esto es lo mismo. Y para saber qué es lo que tengo que hacer, fijaros este macrociclo formativo. Tú dirás de bibliografía y macrociclos formativos no existen, no hay. Nosotros nos inventamos esto. ¿Por qué? Porque el objetivo no es competir, el objetivo es formar. ¿Qué nos planteamos? Joder, pues nos planteamos un macro formativo en el cual el periodo preparatorio es un periodo evaluativo adaptativo. ¿Yo qué necesito? Joder, necesito hacer el examen a mis niños. Igual que en la academia de inglés me hacen el primer día un examen y en función de mi rendimiento me ponen en un curso o en otro y me dan unos libros u otros, yo las primeras 4 o 5 semanas de pretemporada tengo que hacer una serie de tareas tipo de los diferentes contenidos que me sirvan para evaluar cuál es el nivel de partida de mis niños y niñas. Y a partir de este nivel que evalúo, ¿qué es lo que haré? Hostia, pues construir la formación que quiero construir en todo este montón de semanas, en estas 39 semanas que me quedan. ¿Y cómo lo hago? Pues me planteo una serie de ciclos generales con contenidos más básicos de la etapa que los reparto en 3 para repartir todo lo que tengo que trabajar, porque no podemos trabajar todos los mesociclos. Pasamos un filtro y pasamos otro nivel, asimilación 1 y 2. ¿Para qué? Para que en estos 2 mesociclos nos quedamos con los contenidos más específicos de la etapa. Pasamos un filtro y ya nos quedamos con los contenidos más determinantes de esa etapa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos 3 semanas, preparamos entrenamientos que volvemos a repetir para 3 principios que son determinantes y tengo que ir muy rápido que no me va el tiempo. Principio de adaptación, principio de progresión, principio de continuidad. Todo lo que hagamos se tiene que adaptar al nivel de partida de los niños y niñas. 2, principio de progresión. Tenemos que ir dificultando las tareas y los contenidos según van aprendiendo. 3, principio de continuidad. Las cosas hay que darles continuidad en el tiempo porque si las distanciamos mucho se olvidan. Cuando hacemos cosas adaptadas al nivel de partida de los niños, vamos progresando según aprenden y le damos continuidad, ¿sabéis lo que conseguimos? Aprendizajes significativos. Pero para eso, ¿sabéis lo que hay que hacer? Súper importante, poner el foco de atención en lo que realmente es importante. Si yo trabajo las llegadas o trabajo el remate, yo no puedo corregir 7 cosas en la tarea. ¿Sabéis por qué? Porque los niños se les olvidan, porque quitan la atención. Hay que focalizar 1, 2 aspectos a incidir, punto pelota. Si yo en las llegadas hoy trabajo el timing, que quiere decir esperar fuera del área para justo en el momento del centro aparecer, para entrar solo y sacarle el metro al contrario, y puedo también trabajar el escalonamiento, que uno vaya detrás del otro para que el balón que va con efecto de dentro a afuera, si le pasa por encima al primero, no le pasa al segundo. Focalizo en esas 2 cosas. Si corrijo 7, pues entonces se dispersan y no atienden a nada. Sin embargo, si yo en ese mesociclo, cuando trabajo el remate, incido en 2 cosas y las interiorizo partiendo del nivel de los niños y de las niñas, consigo que eso se aprenda y se quede dentro. Siguiente mesociclo, cuando trabaje el remate, trabajaré otras cosas. Pero esas ya han quedado interiorizadas, como cuando les enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta en verano. Y igual que aquí en el País Vasco, en Asturias, llueve la hostia y no sacamos la bici hasta el próximo verano y nos pasamos 9 meses sin tocar la bici. ¿Qué pasa? ¿Que se les olvida andar en bici o qué? No, no se les olvida. ¿Por qué? Porque lo han afianzado, porque lo han interiorizado ese aprendizaje. Y el primer día del siguiente verano, los primeros 5 minutos les cuesta un poquito, pero luego lo cogen cagando leches. Bueno, pues esto es como planificamos. Y sin embargo, con los mayores, ya el planteamiento es diferente.
Ya con los mayores lo que planteamos es esto. Con los mayores ya el objetivo es rendir en la competición. ¿Qué trabajamos? Dos cosas. Modelo de juego y trabajo condicional. Que el equipo esté físicamente como motos, que vuelen a partir del primer partido de liga o el primer partido de copa de la primera clasificatoria y que aguanten durante 9 meses. Y que jueguen al fútbol como yo quiero. Por lo tanto, para mí, ¿para qué me sirve la pretemporada? Me sirve para dos cosas. Para que mi equipo juegue al fútbol como yo quiero, es decir, trabajar perfectamente mi modelo de juego. Y dos, para que el equipo físicamente en el partido empiece a volar. Y generar las bases para poder estar y mantener ese nivel de forma no óptimo, pero sí elevado, durante 9 meses. Principio de síndrome general de adaptación, principio de supercompensación. Punto, pelota. Ajuste de cargas, descargas. Modelo de juego, en base a 3 aspectos que veremos después. Y a partir de ahí es a partir de lo que ya podemos empezar a planificar los mesociclos. Y aquí diferencio 2 momentos. Estamos hablando ahora mismo de modelo de formación. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Estos son, por ejemplo, mesociclos que yo les daba hace ya 12, 14, 15 años a los técnicos del Atleti. 2 semanas antes de empezar un mesociclo, ¿qué les decía yo? Se hacía una propuesta de qué entrenar. Pero todas las sesiones de entrenamiento estaban vacías. ¿Qué es lo que les daba? Pues una batería de ejercicios. Yo les daba 2 semanas antes esa propuesta de qué entrenar, porque creo que alguien en el club tiene que proponer qué hacer cada uno de los ciclos en cada una de las etapas, porque si no, si lo dejamos en manos del entrenador, cada uno puede tener diferentes ideas y entonces estamos mareando a los niños y a las niñas. En esas 2 semanas yo le dejo una semana ¿para qué? Para que me proponga qué cambiaría él de mi propuesta. Pero yo no le voy a decir con qué ejercicios tiene que hacerlo. Yo le tengo que proponer qué hacer, no cómo. Porque yo a un carpintero, si le digo que tiene que hacerme un armario en casa, yo le diré que tengo que hacer un armario, que tengo que hacer 3 cachos. Este para mí y estos 2 para mi mujer. Que yo quiero una barra aquí para colgar cosas, que quiero 2 baldas para camisas y para jerseys y 3 cajones. Uno para gallumbos, otro para ropa de deporte y otro para calcetines. Y le diré, y estos 2 son para mi mujer, habla con ella y organízate como quieras. Porque si no tenemos un Cristo de la terapia. Yo no le voy a decir cómo tiene que hacerlo. Para poner la balda no le voy a decir si tiene que poner una cosa que se llama calibre, no sé qué, que tiene una burbuja en el medio, o si tiene que medir 15 centímetros de aquí y 15 de aquí y cogerse el lápiz, ponérselo en la oreja y marcar una raya o no. Que lo haga como quiera. Ahora bien, que lo haga bien. Y esa creo que es la clave de esta historia, chicos. Las herramientas de trabajo. Yo creo que en el fútbol las herramientas de trabajo son los ejercicios. Pero son herramientas, no son objetivos, no son fines, no son contenidos, son herramientas. Son herramientas que utilizamos para trabajar contenidos o necesidades o conceptos o fundamentos concretos. Y un ejercicio me vale para un montón de cosas. Y el objetivo principal no es la tarea. El objetivo es el contenido, la necesidad. Para lo cual aplico una u otra tarea, con unas u otras variantes, con unas u otras conductas. Por eso yo no le tengo que decir al entrenador del Atleti, del Sporting, del Oviedo, de quien sea, qué ejercicios utilizar. Yo creo que tengo que decirle qué necesito entrenar. Porque él o ella, con sus capacidades y conociendo perfectamente el equipo, sabrá analizar en base a una serie de ejercicios que yo le puedo proponer o los suyos propios, cuál es el ejercicio que se adapta perfectamente a poder trabajar al nivel de los niños y que él o ella controla perfectamente. Y partiendo de aquí, pues tiene sentido que yo, si tengo que hacer un trabajo de técnica, lo que sea, pues me vaya a la tabla de técnica o a la tabla de táctica y diga, hostia, pues si tengo que trabajar, por ejemplo, en táctica, tengo que trabajar, progresar, tengo el 13, el 14, el 15, pues voy y lo reviso. Digo, aquí tengo el 13, el 14, digo, hostia, este ejercicio se adapta perfectamente al nivel de partida y yo lo conozco perfectamente. Y en base a eso, es en base a lo que creo mi programa de entrenamiento. Y ese programa de entrenamiento lo puedo coger y completar en base a eso. ¿Vale? Con las diferentes semanas, entrenamientos, etcétera, etcétera, rellenos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto da un curro de la pera. Ahora os enseñaré cómo se puede desarrollar. Pero luego a partir de ahí hay que enseñarles también a los entrenadores fundamentos tácticos, estrategia. Antes nos ha enseñado Samu las estrategias que ellos compartían con sus jugadores. Perfecto. Pero yo como metodólogo, yo a Samu no le quiero decir que en el Sporting trabajamos y a ver, digo el Sporting porque hemos cogido, cojo los ejemplos Samu y tiro millas, disculpadme, digo Sporting, como digo Oviedo, como digo quien sea, puedo decir Atleti. Yo si estoy, por ejemplo, en un club como el Atleti, yo no quiero decirles 5 corners y 5 corners de defensa. Yo prefiero que los técnicos manejen las herramientas, los fundamentos, cómo construir diferentes tipos de estrategias. ¿A quién ponemos en la corta? ¿A uno alto o a uno corto? Cuando sacan con misma pierna, ¿qué hace la defensa? ¿Pasito fuera o pasito dentro? Cuando sacan con pierna cambiada, ¿qué hacemos? ¿Damos un pasito fuera o metemos el culo dentro? Es mejor que en la corta esté uno alto o uno bajo. Y si sacan por mi lado izquierdo, ¿qué es mejor? ¿Que sea derecho o sea zurdo? Si es derecho, ¿qué va a hacer? ¿El despeje natural a dónde va?
a córner. Sin embargo, si es zurdo, protege con la derecha, saca a la izquierda, ¡pum! Y el balón va dentro. Es decir, hay que saber esos fundamentos de la estrategia defensiva u ofensiva para en base a ellos saber construir unas u otras acciones estratégicas. Pero exactamente lo mismo nos pasa con el juego. Hablamos mucho de análisis, estamos ahora en la época del análisis, el scouting y la de Dios. Yo pregunto a los alumnos, oye, ¿sabemos los tipos de sistemas? Sistemas de ocupación, de incorporación, transversales, longitudinales. ¿Sabemos qué ventajas e inconvenientes tienen? Pues si no sabemos esto, entonces ¿cómo analizamos el juego? Pero más aún, los diferentes tipos de sistemas. ¿Qué ventajas, qué aspectos favorables o desfavorables tienen los diferentes sistemas? Un entrenador que se precie tiene que tener esto clarísimo. Yo tengo que saber qué inconvenientes tiene el 4-4-2 en línea. Porque sabiendo esos inconvenientes como entrenador, en función del sistema que yo utilizo, el modelo de juego que yo utilice, saber cómo podré combatirle o cómo podré neutralizar sus ventajas en función de cómo pintemos el campo, cómo pintemos las líneas, tanto en defensa como en medio campo, y eso con el 4-4-2, con el 4-3-3. Es decir, yo necesito, con los diferentes sistemas y modelos de juego, necesito saber todo esto. Y esto ya no es modelo formativo. Esto es, formo jugadores que también el entrenador tiene que saber todos estos fundamentos para aplicar en la competición, pero esta es la base del modelo de juego. ¿Por qué? Porque el modelo de juego para mí es esto. Estos son los 24 o 38 contenidos que os he comentado anteriormente. Lo primero que tengo que tener claro es el estilo de juego. Si tenemos una tendencia activa o una tendencia reactiva. Una tendencia activa es cuando nosotros dominamos. Normalmente suele ir orientado a la presión tras pérdidas, suele ir orientado a sistemas ofensivos o modelos de juego con estilos de juego combinativos, que quiero yo tener el balón, que quiero robar rápido el balón. Contra tendencias más reactivas, que lo que hago es esperar al contrario y buscar esa sorpresa en la transición defensa-ataque, buscando ese juego en profundidad, ese contraataque, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es saber cómo trabajo mi estilo de juego. Y luego la cohesión de líneas. Yo no puedo empezar a planificar mi modelo de juego, mis fundamentos del juego, si no tengo el ADN del estilo de trabajo. Yo no puedo trabajar ningún tipo de movimiento de evolución si no tenemos claro nuestros 4 defensas cómo se coexionan, mis medios cómo se coexionan, mis defensas cómo se coexionan con los medios con los delanteros, las 3 líneas. Y luego ya es cuando tenemos que empezar a construir el fundamento, lo que decíamos antes, en las diferentes fases, ataque, defensa, transición, defensa, ataque, transición, ataque, defensa, en las diferentes zonas del campo, cómo generamos el inicio del ataque, el desarrollo del ataque, la finalización, el inicio de la defensa. Yo esas son todas las soluciones que le tengo que dar a mi equipo. ¿Cómo iniciamos el ataque en zona defensiva, en zona 7, 8, 9 que le llamo yo? Bueno, se abren los laterales, no se abren, se avanzan los laterales, cuando sacamos de banda es lo mismo sacar de banda en zona defensiva que en zona de creación. Todo eso hay que fundamentar. Es decir, el inicio del ataque en zona defensiva, en zona de creación o en zona de finalización es totalmente diferente. Y lo mismo el desarrollo, y lo mismo la finalización, y lo mismo en defensa. Yo soy de los que no creo en la periodización táctica, en el concepto de que las transiciones van separadas de los ataques. En cualquier momento del ataque, ¿qué me puede ocurrir? En cualquier momento del ataque. Puede que pierda la bola o que me la roben. Por lo tanto, ¿qué tiene que ir implícito en la fase de ataque? La reorganización defensiva. ¿Qué es eso? Pues es la reorganización para prevenir la transición ataque-defensa. Por lo tanto, para mí, no hay trabajo de transición ataque-defensa sin que esté integrada en el momento del ataque. Porque en cualquier momento de esa fase de ataque puedo perder la bola. Y la transición no es como en el fútbol americano. Es echando hostias. En un segundo me la lían, parda. No puedo decir stop, referee, stop. Me tengo que organizar. Eso no existe en el fútbol. Y en cualquier momento de la defensa, ¿qué puede ocurrir? Joder, que recuperamos la bola, que nos la regalan. Hay que tener la reorganización ofensiva de la fase defensiva. Por eso para mí van unidas. Otra cosa es que yo pueda trabajar el concepto táctico de transición defensa-ataque, ataque-defensa como concepto táctico, pero separado de lo que es el modelo de juego. Esa es mi opinión. Y una vez que ya he fundamentado todo mi trabajo defensivo y ofensivo, ¿qué tengo que trabajar? Joder, pues las variantes de partido. Yo puedo ir ganando y querer mantener el resultado, puedo ir perdiendo y tener que ir a atacar. ¿Qué ocurre cuando me quedo con un jugador menos, voy perdiendo 1-0, un equipo que normalmente repliega y sale al contragolpe?
Te quedas con uno menos y ¿qué haces? Normalmente meter más el culo. Pero es que vas perdiendo 1-0. El equipo contrario tiene la bola en su área y ¿qué te vas a quedar esperando? No puedes. Joder, si no lo has trabajado, pues estás jodido. Por lo tanto, un equipo que repliega y sale a contragolpe tiene que tener también trabajadas las variantes de partido para cuando yendo incluso inferioridad o incluso yendo perdiendo, pues tiene que cambiar su conducta de juego. ¿Por qué? Porque igual tendrá que presionar al rival, porque si no el rival se va a quedar temporizando el balón en su área y yo no me puedo quedar esperando. Entonces tengo que saber buscar el aspecto o trabajar la defensa en situación alta. ¿Me entendéis por dónde voy? Y estas son las variantes. Pero para trabajar estas variantes de juego, ¿qué necesito? Pues evidentemente construir toda mi fundamentación del juego. Y por supuesto, la situación real de juego y la estrategia. Aquí veis 38. En función de cada modelo de juego, quito unas o no. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer con eso? Pues algo que nos ha enseñado Samu. Es la planificación de todo eso. Y para mí esto es clave en el modelo de juego, en etapas de rendimiento. La clave está aquí. La clave está en la pretemporada. Y en la pretemporada tengo que tener clarísimo cómo juega mi equipo al fútbol. Y para eso, ¿qué es lo mejor desde mi punto de vista? Pues que la primera semana, microciclo de ajuste, trabajemos el estilo de juego. Y luego la conexión entre líneas. Y luego el inicio del ataque y de la defensa. Y luego el desarrollo. Y luego la finalización. Y luego ya acabaremos con las situaciones reales del juego. Pero hagamos la casa desde el tejado o desde la base. Joder, pues desde la base, desde los cimientos. Y por supuesto, durante todas las semanas también la estrategia. Y eso es lo que desde mi punto de vista, luego en las etapas de rendimiento, en el modelo de juego tenemos que tener en cuenta. Y yo considero que hay que trabajar 3 cosas. Una, el desarrollo de mi modelo de juego. ¿Cuándo trabajo principalmente el desarrollo del modelo de juego? Pues en pretemporada. ¿Por qué? Porque no trabajo la adaptación al partido del domingo al adversario, porque no tengo partidos de liga. Y no corrijo, ¿por qué? Porque todavía estoy enseñándoles a cómo quiero que jueguen al fútbol en mi equipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollo del modelo de juego, pero en cuanto empiece ya la liga, ¿qué hacemos? Pues ir nivelando para que sea un tercio de todo. Tengo que seguir desarrollando mi modelo de juego para que no se me olviden las cosas y optimizarlas. Tengo que corregir las cosas que van mal de mi modelo de juego y tengo que adaptarme cada uno de los partidos que juego el fin de semana. Y todo eso, ¿con qué? Pues con algo que también nos ha enseñado Samu, que es cómo integramos el trabajo de modelo de juego con el aspecto condicional. Yo en función de que juegue un domingo, o un sábado, un domingo, lo que sea, tengo que saber qué días de la semana entreno, qué tipo de cargas voy a hacer. Él hablaba antes que ellos los martes hacen un trabajo, si no me equivoco, más orientado al trabajo de fuerza, los jueves más orientado al trabajo extensivo de resistencia. Vale, perfecto, cada uno como quiera, pero el trabajo más orientado a la fuerza, que yo lo hago al revés, ¿qué tiene? Pues que el tipo de tarea táctica, si yo hago, por ejemplo, una posición 5x5 con 5 comodines, es un trabajo más extensivo, con menos intensidad, ¿vale? Pero un trabajo más continuo. Sin embargo, si hago un 3x3 en un 20x20 con 2 porteros, pues es mucho más intensivo, más orientado posiblemente al trabajo elástico explosivo. Pues entonces, si yo quiero trabajar un trabajo condicional con una carga tipo, pues el tipo de tarea también es importante. Y luego, por supuesto, el objetivo competitivo. ¿Cuál es el mejor día para corregir las cosas que van mal? Hostia, pues el día después. Y para desarrollar el modelo de juego, pues el siguiente. Y luego los siguientes entrenamientos tengo que adaptarme ¿a qué? Al partido que vamos a jugar el fin de semana. Bueno, todo esto explicado de manera a toda leche, ¿vale? ¿Para qué? Para que entendamos que desde mi punto de vista, en etapas formativas tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas cómo jugar al fútbol. Y a partir de juveniles hay que trabajar nuestro modelo de juego. Para mí es clave con los niños a nivel táctico trabajar el concepto táctico, chicos. Concepto táctico. La interpretación del juego, independientemente de ningún sistema ni modelo del juego. Para mí eso es clave. ¿Por qué? Pues porque nuestro primer partido de fútbol, o la primera vez que jugamos al fútbol seguramente fue en el colegio. ¿En el colegio qué sistema jugábamos? En el patio del colegio, en el recreo. ¿Cuántos partidos jugábamos a la vez? 3, 4, 5 partidos a la vez. ¿Y qué sistema jugábamos? ¿Qué modelo de juego? Ninguno. ¿Y qué pasa? ¿Que éramos tontos porque no jugábamos ningún modelo de juego? Pues claro que nos hacíamos inteligentes. Eso es el concepto táctico. El tener el balón, el progresar, el finalizar, el evitar que lo tengan, evitar progresar, evitar finalizar. Y cuando hacemos jugadores inteligentes con una táctica individual y grupal adecuada, desarrollar la táctica colectiva, el modelo de juego es mucho más sencillo. Pero si no tenemos jugadores individual y grupalmente inteligentes, es mucho más difícil. Bueno, quería enseñaros muchas más cosas, pero se me va el tiempo. Pero esto sí que creo que es importante diferenciar.
Pero yo creo que en las etapas de modelo formativo, cuando estamos en etapas de formación, yo no creo que tenemos que elegir el sistema de juego en base a las características de nuestros niños y niñas. Yo creo que tenemos que elegir el modelo de juego y el sistema de juego para darles a los niños y a las niñas diferentes herramientas de trabajo. De esta manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos que si yo juego con esta dinámica y juego con un 3-1-2 en el fútbol 7, por ejemplo, pues estos tres defensas y estos tres defensas hacen la misma dinámica. ¿Pero con qué diferencia? Que mientras que estos laterales se incorporan en ataque a la zona de creación, estos, como aquí ya hay dos, se incorporan a la zona de finalización. Pero el equilibrio en el equipo viene desde la zona defensiva. Este es el típico medio centro del 4-3-3 o de cualquier 4-4-2 en rombo, etcétera, etcétera, que es la referencia. Decimos, joder, este tiene más problemas que estos dos. ¿Por qué? Porque está solo. O no, porque tácticamente a nivel perceptivo es más sencillo. ¿Y por qué es más sencillo? Porque constantemente es la referencia, es él o ella. Sin embargo, cuando a este jugador le pones otro al lado y está aquí con otro al lado y este va por el balón, ¿qué hace él? No sabe qué hacer. ¿Cuántas veces jugadores que juegan 4-3-3 y son pivotes les pones en un 4-2-3-1 y se vuelven locos? Porque no son la única referencia. ¿Y este qué es? ¿El clásico 9? ¿Tiene que venir aquí un montón de veces? Pues no. Este sí es el clásico 9, porque estos sí llegan aquí. Este es el clásico doble punta, primero y segunda punta, punta de una banda, punta de otra. Esto es aquí el equilibrio donde está, en el medio campo. Estos movimientos los hacen equilibrados. Estos dos ya no son como estos tres de aquí. Esto es como cuando jugamos con defensa de 3. ¿Qué pasa cuando jugamos 3-4-3 con los pequeños y luego hay que jugar 4-4-2? ¿A quién le pones de lateral? Si nunca han jugado pegados a la cal. ¿Este medio centro es lo mismo que este? No, porque aquí tiene otro tipo de soportes. Este sí es un clásico 9. ¿Por qué? Porque estos ya llegan aquí, de la misma manera que es este. ¿Y este qué es el sistema que es un 1-2-3? Pues una bilbainada. Más chulos que la leche, con un solo defensa. Pero joder, pero si eres el Atleti y eres el Osasuna, que ganas todos los partidos de calle porque tienes a los mejores 24 jugadores de la provincia y ganas todos los partidos 14-0 y tienes el balón el 90%, pues ¿qué estás jugando? Pues bueno, con un sistema de ocupación, con un montón de triángulos y rombos. No me da tiempo a enseñaros, quería haber hecho otros ejemplos. Así por lo menos en contexto defensivo, pues defiendo mi inferioridad. Pero genero triángulos y rombos, ¿por qué? Porque en base al tipo de modelo de juego que quiero utilizar o el tipo de estilo de juego que quiero utilizar, el cómo pongamos los jugadores, triángulos, etcétera, etcétera, pues no tiene nada que ver. ¿Vale? Y bueno, y otra serie de contextos de planificación que no me da tiempo ya a enseñaros. ¿Vale? Sí comentaros esto. Y quería acabar con esta parte en la cual muchos estaréis ahora en este momento, ¿vale? En el momento de que tenéis que construir vuestra pretemporada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues plantearnos cuando empezamos la pretemporada, por ejemplo, el día 28 de julio, que vamos a empezar la competición, por ejemplo, el día 4 de septiembre, que puede ser, por ejemplo, una división de honor juvenil, qué días de la semana vamos a entrenar, cuando hacemos la valoración funcional o los test, cuando planteamos los partidos amistosos, y luego la historia es que vamos a trabajar cada uno de estos periodos. En etapas formativas, esto no es importante para mí. En etapas formativas es importante que evaluemos a nuestros niños. En etapas competitivas y de rendimiento, esto es determinante. Dos cosas. Cómo ajustemos las cargas de trabajo con el preparador físico y cómo utilicemos los 31 sesiones de entrenamiento menos 8 partidos, 23 y menos una sesión de valoración, 22. Mis 22 entrenamientos con 4 contenidos, por ejemplo, cada día, vamos a poner un 50% de trabajo del aspecto del modelo de juego, pues mis 40 y pico contenidos de modelo de juego, ¿cuáles son los que voy a trabajar? Porque el tiempo que tienes para construir tu modelo de juego es el tiempo que tienes que invertir en la pretemporada. Y yo creo que estas son las cosas que tenemos que plantearnos, tanto en pretemporada como cuando acaba el partido el domingo, cómo voy a trabajar la semana que viene para pensar el partido el domingo, ajustar las cargas de trabajo, corregir lo que va mal y desarrollar todo mi trabajo. Y ya por último, acabo con esto, y simplemente que veáis lo fácil que nosotros a día de hoy, todo esto, bueno, quería ver si hablado de algún contexto de tarea, lo fácil que nosotros a día de hoy, todo este proceso de planificación
de un modelo formativo en un minuto, cómo lo podemos desarrollar. Y este es el proyecto que antes Dani os comentaba, pues que ahora mismo yo estoy desarrollando. Yo elijo un entrenador, tiene un usuario y una contraseña. He dado de alta antes una temporada. Y fijaros lo que, bueno, podemos hacer control de todo tipo de cosas. Tengo la conexión, por lo que veo, bastante lenta. Y fijaros lo que tardo en planificar una temporada. Vosotros que ya habéis planificado un montón de veces. Voy a coger, por ejemplo, un senior élite, el equipo de SAMU, masculino, alto rendimiento. Vamos a decir que empieza la competición, por decir cualquier cosa, pensando que ya no hay COVID y estas historias, va a empezar la competición el 29 y que va a acabar allá por mayo, el día 20 y pico, 22. Que va a descansar una semana en Navidades, pero no va a descansar en Semana Santa, y la herramienta me dice para acabar una semana después. Le puedo decir que ok. Coge la herramienta y me hace una periodización, ¿vale? Y yo le puedo decir que sí o le puedo decir que no. A partir de aquí la herramienta me dice que le complete el calendario. Con los niños pequeños no me dice el calendario, me pregunta qué días de la semana voy a entrenar. Yo aquí le digo que jugamos, por ejemplo, 18 en el grupo, que jugamos ida y vuelta, que empezamos en casa, doy a aceptar y me crea un calendario. Ahora cuando vuelvo aquí, la herramienta me dice, ¿quieres que Keymet Sport te proponga qué días de la semana entrenar? Y te coge, en base a cuando juegas los partidos, te hace una propuesta de entrenar los lunes, descansar los martes y entrenar el resto de días. Tú le puedes decir que sí o puedes adaptar lo que tú quieras. Y a partir de ahí la herramienta, en 3, 4, 5 segundos, te hace una propuesta de todo el macro. ¿Vale? Para que tú cojas siempre temporada, le des aquí al botón y la herramienta te proponga qué entrenar cada uno de los días. Tú esto que te propone la herramienta, puedes entrar contenido a contenido y decirle, no quiero trabajar la fuerza estructural, quiero trabajar a nivel condicional la fuerza preventiva. Pues me voy a cualidades físicas específicas, me voy a la fuerza preventiva y cojo lo cambio. A partir de aquí digo, bueno, ya he cambiado todo, le doy aquí al microciclo, la herramienta me pregunta, ¿quieres que Keymet te diga qué ejercicios? Nosotros tenemos todos los ejercicios para trabajar esos 4 contenidos del más básico al más complejo ordenados. Le digo que sí y coge la herramienta y me hace una propuesta de entrenamiento para toda la semana. No sé cuál es el TFN 08 de técnica a finalizar, pues entro aquí en técnica a finalizar, me aparece el ejercicio TFN 08, abro el animador, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, le doy al play. Y veo el ejercicio. Y digo, hostia, pues me mola, no me mola o lo que sea. Bueno, y si no me mola, aquí tengo el desarrollo, aspectos a incidir, tal y cual, y puedo mirar, si no, cualquier otro. Lo puedo cambiar o puedo aceptarlo. Ahora, si ya he cambiado el ejercicio, lo que yo quiera, ahora cuando le doy al botoncito, la herramienta en un segundo, eso que normalmente tardamos pues media hora, 40 minutos en poner la sesión bonita, como nos lo ha enseñado Samu, que seguro que tarda un huevo en hacer todas esas sesiones chulas, aquí tengo calentamiento y vuelta a la calma, los jugadores para poner los petos, el material, le doy el botón de la parte principal y en un segundo tengo la sesión hecha. Para venir, imprimirlo y ahora cuando voy a mi casita y voy al calendario, cuando vaya al mes de septiembre, perdona que con el tema del Zoom y toda esta conexión, pues va la cosa muy lentita, ¿vale? Acabo ya. Cuando esté en septiembre o en agosto, en este caso, después del entrenamiento del sábado, pues yo aquí ya puedo ir a valorar. Y aquí ya valoro pues lo que ha hecho, lo que no ha hecho, si todos han entrenado todo, si no han entrenado todo, lo que fuera. Si está planificado todo lo que estaba planificado y si lo hemos hecho no, si todos han hecho todo o si este jugador no ha hecho ni esto, voy a puntuación, todos han entrenado 90, menos este que ha pasado, que se ha lesionado. Pum, voy aquí, meto carga de trabajo, esto tal cual, y luego hago estadísticas. Es decir, que todo eso que es un proceso que lleva mucho tiempo, pues todo ese Big Data pues lo tenemos aquí controlado. Tenemos luego el animador en el cual de manera sencilla aquí podemos acceder a todos los diferentes tipos de tareas, etcétera, etcétera, que habéis visto ahí, pero ya de manera más visual, etcétera, etcétera, para que yo aquí incluso pueda crear mis propias estrategias, como antes nos ha enseñado Samuel. Antes Samuel nos ha enseñado pues que yo vengo aquí, por ejemplo, creo un ejercicio y todas esas fichitas que Samu antes nos ha enseñado, pues nosotros ahora aquí venimos, elegimos el campo y ¿qué es lo que tenemos? Pues la acción de, ponemos aquí y vamos a jugar, pues yo qué sé, el Sporting y pongo aquí pues al número 24, aquí le pongo al número 4, aquí le pongo al número 5, tal, jugamos contra el Oviedo,
derby, saca y le pongo aquí al 1, aquí tal, toda lo que sea, para luego hacer movimientos y todo este tipo de historias, ¿vale? Y lo mismo, pero ya con monigotes estáticos, chicos, chicas, dinámicos, porteros que corren, que saltan, monigotes de core, estiramiento y todo este tipo de historias. Y luego una herramienta que creo que es muy importante, y acabo ya con esto, que es el teacher. ¿Cuál es la idea? Que todo esto además pueda estar en una herramienta que de manera audiovisual podemos enseñar a los técnicos cómo desarrollar estas tareas. Yo voy aquí a cualquiera de los apartados, cojo un ejercicio y tengo aquí una persona, en este caso yo, que explica cómo se desarrolla. Presentamos a continuación el ejercicio 5 contra 2, un ejercicio para el trabajo ofensivo del... ¿Que te mola el ejercicio 5 contra 2? Vas y ves la ficha. ¿Que te mola la ficha? Pues vas aquí a la descripción. Y aquí no te lo explico a ti, entrenador. Aquí ya... Hemos hecho un 5 para 2, ¿verdad? A los niños. 4 jugadores por fuera, libertad de toques, combinamos el... ¿Que te mola? Siguiente, aspectos a incidir. Aquí ya no hablo a los niños, aquí hablo a los entrenadores. La primera serie ¿En qué me fijo, en qué no me fijo, qué tenemos en cuenta con la cámara del dron, etcétera, en función de lo que vemos. Y luego, por último, las correcciones y variantes. Primero, De esta manera, al poseedor del balón hay que darle solución. Lo que conseguimos es que el entrenador pueda ver encima cómo aplicamos todos esos ejercicios que teníamos en una herramienta, en la otra y en la otra. Y luego, evidentemente, pues todo eso con una plataforma de formación como la que tenemos de Kimmerlearn, en la cual ya pues tú puedes acceder a todos estos diferentes cursos, cursos cortos de X horas, en los cuales tú vas accediendo a toda tu formación de manera directa, ¿vale? Y bueno, pues nosotros lo que hacemos a día de hoy es implantar proyectos por el mundo, ¿vale? Sin olvidar de dónde venimos. Son ya 105 países en los cuales la gente trabaja con nuestras herramientas y 20 países donde hemos implantado ya proyectos de formación. Esta es una realidad, ¿vale? En base al CIES hizo una investigación, hizo un análisis de las 5 ligas más importantes, analizó del 11 titular de cada equipo cuántos jugadores habían sido formados durante más de 6 años en la academia de ese club y de los 15 primeros, pues directamente o indirectamente, directamente hemos trabajado con 4 de ellos. El primero, el Atlético, de 6 años ha sido director de metodología. El sexto, Osasuna, que llevamos ya 5 años desarrollando su modelo de formación, modelo de juego y trabajan con nuestras aplicaciones. Décimo, Atlético de Madrid, que fue el primer club que en el fútbol femenino trabajó con nuestra herramienta y nuestra metodología. Y decimoquinto, el Sporting de Gijón, que llevamos ya 4 años con ellos trabajando, utilizando nuestra herramienta y nuestra metodología en su escuela de formación de mareo. Un poco más. Cualquier cosa que podáis necesitar. Me he pasado, creo que 3-4 minutos del tiempo que tenía, 5 exactamente. Y que bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de compartirla con vosotros y con vosotras. Pues nada, Gary, agradecerte nuevamente que compartas tus conocimientos. Yo tuve la oportunidad de hace ya varios años escucharte y no solo lo que transmites, sino cómo lo transmites, porque eres capaz de llegar a las personas. Y bueno, nosotros que vivimos en este mundo tan amplio que, como tú le comentabas antes a Samuel, la posibilidad de que entréis a calzón quitado, que nos enseñéis todo lo que os ha llevado mucho trabajo, porque sabemos que todo este proceso no es de hoy para mañana, al igual que tú, pues oye, yo también con 17 años me planté en un campo de fútbol y no sabía qué hacer, y gracias a todo este tiempo que has dedicado y que ahora dedicas un poquito para enseñarnos a todos y que todos podamos ver otro punto de vista, un punto de vista similar al que nosotros tenemos en mente, pues siempre viene muy bien. Como sabes, tenemos una gran comunidad sudamericana hoy presente en el Congreso, y una de las cosas que me plantean es si tú crees los momentos del juego como fase ofensiva, transición y fase defensiva, o si únicamente los comprendes de una forma más global como fase ofensiva y fase defensiva únicamente. Me comenta un poquito que les ha quedado esa duda todavía. Yo creo que hay 4 fases, ¿vale? Y yo diferencio los fases y los momentos. Fases creo que hay 4. Ataque, defensa, transición, ataque, defensa, transición, defensa, ataque. Yo creo que fases hay 4, no tengo ninguna duda. Lo que yo comento es que aunque haya 4 fases, creo que el entrenamiento de esas fases no se puede hacer por separado en el trabajo del modelo del juego. Es decir, si yo para trabajar la transición ataque-defensa tengo que tener el balón, tengo que ir desarrollando ese momento de ataque porque en cualquiera de esos momentos podría perder o me podrían robar el balón. Por lo tanto, efectivamente hay 4 fases desde mi punto de vista. Pero creo que el trabajo
de la transición ataque-defensa tiene que ir englobado en el trabajo de ataque y la transición defensa-ataque tiene que ir englobado en la fase de defensa. Otra cosa son los momentos. Para mí los momentos son dentro de cada fase diferentes momentos. Dentro de la fase de ataque tenemos el momento de inicio del ataque, desarrollo del ataque, finalización del ataque y lo mismo con la defensa. ¿Vale? Por lo tanto, que sí creo que hay 4 fases, evidentemente, pero creo que el trabajo, cuando va orientado al modelo de juego, tienen que ser conjuntamente. Es mi forma de verlo. Yo no tengo ciencia exacta de nada. Lo tengo muy claro es cómo lo trabajo y por qué. Y a nivel cultural, un poquito a través de tu experiencia en distintos países, distintas culturas, ¿crees que existe un único modelo de juego o una única forma de ver ese periodo formativo, sobre todo ese modelo de juego orientado a la formación? ¿Crees que solo hay una única forma de entenderlo o de verlo? ¿O que en función del nivel cultural o de la parte del mundo en la que te encuentres, crees que eso debe sufrir adaptaciones? Es súper diferente, Dani. Es una barbaridad. Hay que viajar para ver la realidad de lo diferente que es el fútbol en diferentes países. La primera vez que fui a Estados Unidos he estado 6 años, 17 ciudades diferentes, más de 2.000 entrenadores hemos formado en Estados Unidos. Perdona, Gary, perdona. ¿Puedes quitar el compartir pantalla, por favor? Sí. Vale. ¿Ahora? Ahí, Sí, perfecto. Vale. Ahora perfecto, sí. Y cuando llegué a Estados Unidos y empecé a hablar de macrociclo y mesociclo, me miraban y decían, este calvo, ¿qué hostias dice? Y cuando analizas el juego dices, joder, técnicamente, ejecutivamente son unas bestias, a nivel condicional una barbaridad, pero en la interpretación del juego pues son súper diferentes. ¿Por qué? Porque su cultura es el fútbol americano, el béisbol, el propio baloncesto, que también juegan como jugamos aquí, la forma de jugar es totalmente diferente, pero es que vas a China y es otro contexto totalmente diferente. En cada sitio, la forma de entender el juego tiene mucho que ver también con la cultura y sobre todo con la práctica que ellos tienen. El fútbol es el mismo, pero la forma de entenderlo es diferente, por lo tanto, la forma de enseñarlo también es totalmente diferente. En Sudamérica, todo el aspecto técnico, ejecutivo es muy diferente, es mucho más importante que aquí. La creatividad de los niños. El contexto formativo es diferente al nuestro. Pues bueno, pues al final la capacidad de éxito como entrenadores nuestras es que cuando llegamos tenemos que intentar entender cómo entienden el fútbol allá para que en base a eso les podamos ayudar o los podamos partir con nuestros criterios metodológicos, ¿no? Bueno, ya una última cuestión. A nivel formativo, ¿vale? Ahora que nos comentaste un poquito que a través de tu aplicación, de tu conocimiento y de que trabajas con distintas entidades en distintos países, a nivel formativo, ¿qué matices crees que debe tener un entrenador? Diferenciando un poquito ese entrenador de formación y ese entrenador de alto rendimiento, pero tú, ¿qué sería lo principal o las características fundamentales que le verías a ese entrenador? Un formador tiene que ser un pedagogo. Eso es clave. No tiene nada que ver el formador con el entrenador. Son cosas muy diferentes. Un entrenador de senior que lleva bien el grupo, que sabe liderar bien, un buen líder, aunque tácticamente no sea una barbaridad, si los miembros son buenos, puede llevar el vestuario perfectamente. Un entrenador de formación tiene que ser un buen pedagogo. Y la clave de un buen pedagogo es saber analizar cuál es el nivel de partida de esos niños y de esas niñas y cómo ir aplicando conocimiento para que se vayan asimilando. Y para mí una cosa que es muy clave, que hacemos muy mal, para mí es la capacidad de coger información. Hacemos la primera serie y ya estamos dirigiendo. No, escuchar, analizar, ver qué conductas tiene el niño y por qué. Verás, para mí la clave de un buen pedagogo, de un buen formador, es que sepamos aplicar las tareas y que sepamos cuáles son las conductas que queremos ver, los aspectos a incidir. La primera serie, solamente ver y analizar si está ocurriendo eso que yo quiero que ocurra. Descanso. Pregunto, ¿qué estamos trabajando, chicos? ¿Qué no? ¿Estamos trabajando qué? Tenemos que explicar la tarea con qué hay que entrenar, qué es lo que buscamos. Y luego ya hablamos del desarrollo del ejercicio, el fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, saber para qué aplicamos la tarea, qué conductas queremos ver, cómo aplicar las variantes y luego cómo corregir todo ello. Entonces, un entrenador de etapa formativa tiene que tener una capacidad muy importante de observación y de implementar conocimientos según vamos detectando que los niños y niñas van aprendiendo.
Bueno, pues por nuestra parte, agradecerte nuevamente tu tiempo, Gary. Os animo a todos los que estáis hoy aquí presentes a que sigáis a Gary en sus explicaciones, a que probéis la plataforma Quimet, ¿vale? A nivel de entrenamiento, a nivel de estructura de club, procesos que pueden llevarte a la formación de entrenadores también. Bueno, un poquito toca todos los palos y os animo a que sigáis formándoos, a que vayáis probando cosas nuevas y sobre todo plataformas de este tipo, que al final lo que comentaba un poquito Gary, al final todo aquello que nos recorte tiempo y gasto a la hora de entrenar es mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros cuando estás planificando un macrociclo, microciclo, mesociclo, al final vas acumulando documentación, ya no sabes dónde almacenar esa documentación, y el tener una plataforma web en este sentido que te permita aunar todo, pues en este caso mucho mejor. Felicitarte por tu trabajo nuevamente, agradecerte tu tiempo y espero poder volver a escucharte dentro de poco y mandarte un saludo cordial, Gary. Un fuerte abrazo para todos, gracias a vosotros, un abrazo enorme para toda la